Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1591. La clave del problema es encontrar el problema clave. Ayudar a Masa-Hi a eliminar a sus oponentes fue un aspecto. El otro, por supuesto, fue la fácil y placentera tarea de eliminar a todas las viejas criaturas. Y entonces, In Feng, acompañado por el espíritu púrpura Hua Yuan y la reina Xie-Ji, entraron en un modo de espectador relajado. Pronto, el barco de luz del tiempo, habiendo recogido a todos los jugadores de Blueprint World, llegó a un gran sistema estelar en la era de los antiguos días. Oh. El punto de atraque esta vez sorprendió incluso a In Feng, porque había visitado el antiguo campo de batalla muchas veces, pero este era el sistema estelar más grande en términos de alcance. En todo el sistema estelar había en realidad más de 300 planetas orbitando el Sol blanco central. Además, la cantidad de viejas criaturas en este antiguo campo de batalla también era la mayor que In Feng había visto jamás. Nada mal. In Feng sonrió, sin apresurarse a salir a cultivar monstruos. Porque cuando la nave de luz del tiempo atracó en este sistema estelar, Masa-Hi inmediatamente se despidió del señor He Bao, se dio la vuelta y abandonó la nave de luz del tiempo, con la intención de salir. Mocosos, si alguien quiere ponerle una mano encima a su abuela, ahora es su oportunidad. Masa-Hi se burló mientras observaba su entorno, con una expresión de arrogancia extrema. Su cuerpo alto y poderoso, con los puños apretados, flotaba en el aire. Aunque había salido del alcance de la nave de luz del tiempo, aún no había decidido entrar en el antiguo campo de batalla. Es evidente que el poder disuasorio de una autoridad menor superior no era suficiente. Cuando Masa-Hi dejó el arco, efectivamente, un grupo de jugadores de Hall Master de otros Blueprint World, habiendo aceptado la misión de matar emitida por el enviado del Templo Secreto Mirón, Blood Secret Venerable, decidieron seguir a Masa-Hi fuera del arco. Estas personas primero se observaron entre sí, y al darse cuenta de que muchos otros también tenían la intención de hacer un movimiento, ya no dudaron. Solo en esta primera instancia, más de 100 maestros del salón aceptaron la misión. ¿Qué tenían que temer entonces? Cargar. Entre ellos, se encontraba un maestro del salón del gigante de piedra igualmente corpulento, el maestro del salón del templo del dios gigante, que originalmente medía casi 3 metros. Tras dejar el arco, activó la autoridad menor del dios gigante, expandiéndose hasta más de 30 metros, como una montaña, bloqueando el paso de Masa-Hi. Con un estruendo, el maestro del salón del templo del dios gigante apretó los puños y los estrelló contra el espacio donde se encontraba Masa-Hi. La violenta fuerza provocó ondas de choque espaciales, como olas crecientes, una más alta que la anterior. Cuando sus puños finalmente impactaron, el espacio alrededor de Masa-Hi se distorsionó un poco. Pero de repente, Masa-Hi se dio la vuelta, de espaldas al maestro del salón del templo del dios gigante. ¡Boom! 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 Los puños aterrizaron en la espalda de Masa-Hi, y los mensajes de inmune aparecieron uno tras otro sobre su cabeza. ¡Cielos! ¿La primera regla de la orden propia es inmunidad al daño por la espalda? In Feng observó esta escena, ligeramente sorprendido. ¿El efecto de esta orden le pareció un poco familiar? Y esta orden propia, que proporcionaba inmunidad al daño por detrás, fue colocada en la capa más alta por Masa-Hi, lo que significa que la divinidad consumida para compensar esta orden propia era la más alta. Actualmente tenía un total de 89 órdenes propias. Para compensarlas todas, se necesitaría una base de más de 200.000 de divinidad. Sin embargo, estas potencias de nivel maestro del salón generalmente solo tenían un límite de divinidad de 70 a 80.000, y los más altos alcanzaban un poco más de 100.000. Era casi imposible contrarrestar por completo las órdenes propias de Masa-Hi. Por lo tanto, los efectos de sus órdenes propias superiores se volvieron primordiales. Primero, inmunidad al daño por detrás. En segundo lugar, inmunidad a cualquier daño iniciado desde más allá de los 15 metros. En tercer lugar, inmunidad al daño de cualquier criatura más pequeña que ella. En cuarto lugar, cuando se somete a cualquier efecto de control, se liberará del control y restaurará la inviolabilidad completa. Sin lugar a dudas, cuanto menor sea el límite de divinidad del oponente, más órdenes propias de Masa-Hi tendrán que enfrentar. Además,
Incluso si todo su límite de divinidad se consumiera para compensar los efectos de su propia orden, solo anularía sus propias órdenes por un corto periodo de tiempo. Inmediatamente después, más de 100 potencias de nivel maestro del salón lanzaron ataques hacia Masa-Hi. Muchos jugadores humanos descubrieron rápidamente que su límite de divinidad simplemente no podía atravesar todas las órdenes propias de Masa-Hi, y su tamaño físico también era más pequeño que el de Masa-Hi. Esto significaba que no había ninguna posibilidad de que mataran a Masa-Hi. Sin embargo, no se retiraron, sino que esperaron una oportunidad, acechando. Porque en batalla, a medida que las órdenes propias de un jugador se rompen una a una, el oponente podría ajustar el orden de activación de las suyas. En ese caso, aún podrían tener una oportunidad. Esta era la ventaja de un asedio en grupo. La clave del problema es encontrar el problema clave. Pronto, un jugador de una civilización alienígena, cuya forma era una bestia de 4 patas con una cabeza triangular, su cabeza triangular y un par de patas delanteras tan afiladas como cuchillas, descubrió rápidamente que para dañar a Masa-Hi, tenían que atacarla a corta distancia desde el frente. Voló rápidamente hacia adelante, su cabeza triangular y sus patas delanteras estallaron instantáneamente con innumerables luces de cuchillas, golpeando a Masa-Hi desde el frente. Morir. Masa-Hi, sin embargo, se burló, sin esquivar ni evadir. En cambio, enfrentó el ataque de frente, bloqueando las continuas cuchillas de luz con sus puños. Cada vez que blandía el puño, bloqueaba por completo los ataques frontales de proyectiles. Entonces un puñetazo rompió el aire. Este golpe súper rápido se estrelló directamente contra la cabeza de la bestia de cabeza triangular, haciéndole girar la cabeza instantáneamente. Menos 1207 millones. Menos 1207 millones. Menos 1207 millones. Docenas de golpes aterrizaron en un instante, todos causando solo un poco más de 1.000.000 de daños, lo que claramente activó el límite de daño del oponente. Además, después de ser atacada, la bestia de cabeza triangular activó un método de recuperación rápida, su cuerpo brilló de color verde y la salud que había sido dañada por los golpes rápidamente comenzó a recuperarse. Límite de daño. Rompe. Masa-Hi sacó decisivamente una de sus órdenes propias. Los ataques físicos lanzados a corta distancia ignorarán el límite de daño del objetivo, a la capa más alta. Originalmente, esta orden propia estaba posicionada más abajo y podía compensarse con solo 93.000 de límite de divinidad. Pero cuando Masa-Hi ajustó la orden, la bestia de cabeza triangular no pudo contrarrestar esta propia orden. Inmediatamente después, cayeron varios golpes más. Menos 1.42.000 millones. Menos 1.29.000 millones. Menos 1.33.000 millones. 3 números de daño surgieron de la cabeza de la bestia de cabeza triangular. Los 3 golpes consecutivos de Masa-Hi destrozaron al instante la cabeza del maestro del salón de cabeza triangular. Sin embargo, justo cuando Masa-Hi ajustaba la orden de sus propias órdenes, varios jugadores a su alrededor lograron contrarrestar otra de sus propias órdenes defensivas, lanzándole ataques continuos. Finalmente, comenzó a recibir daño cuerpo a corta distancia. Suiz. Masa-Hi ajustó rápidamente sus órdenes propias defensivas al nivel superior, adoptando una postura defensiva. Porque eliminar al maestro del salón de cabeza triangular había agotado por completo su divinidad, impidiéndole contrarrestar las órdenes propias de otros maestros del salón por un corto tiempo. Esto significaba que no podía seguir consiguiendo bajas. Así estaban las batallas entre las potencias comunes del nivel maestro del salón. Capítulo 1592. Intimidar a mis subordinados. ¿Es divertido? No solo tienes que investigar primero qué órdenes propias tiene el oponente, sino que también tienes que ocuparte de cada orden propia específicamente. Si se trata de una pelea 1 contra 1, el oponente puede incluso ajustar de forma flexible sus propias órdenes, manteniéndose en un estado casi invencible. El límite de la divinidad de la fuente interna es la clave para romper el punto muerto. Incluso Masa-Hi, cuyos atributos son varias veces más fuertes que otros, encontraría difícil romper rápidamente la situación al enfrentarse al cerco de estos maestros del salón. Tras derribar a un oponente con un golpe atronador, se necesitarían al menos varios minutos de intervalo para derribar a otro, convirtiendo la esperanza de vida en reponer la divinidad de la fuente interna. En este momento, Yin Feng se sintió algo aliviado de no haber pasado por esta etapa. Como mucho, antes de haberse convertido en divinidad intrínseca y estrella, cuando trataba con una gran cantidad de potencias de nivel maestro del salón simultáneamente,
No podía matar a todos los oponentes a la vez y tenía que esperar a que la divinidad de la fuente interna se recuperara para matarlos en lotes. Nunca se preocupó lo suficiente como para considerar qué orden propia poseían sus oponentes. El poder de combate de Masa-Ji es decente. A través de la combinación de órdenes propias, obliga a los enemigos a enfrentarse a ella en combate cuerpo a cuerpo, de lo contrario no pueden hacerle el más mínimo daño. Y su número de órdenes propias, el límite de divinidad de la fuente interna e incluso sus atributos le dan una ventaja sobre otros maestros del salón, por lo que incluso cuando se enfrenta a un asalto grupal, puede encontrar oportunidades para luchar uno a uno y derrotarlos uno por uno. En ese momento, la intención de Masa-Ji era claramente tomarse su tiempo. Incluso si matara a uno cada pocos minutos, podría eliminar a todos los atacantes de nivel maestro del salón que la rodeaban en un día. Pero pronto, un demonio del clan de la espada, de la civilización demonio cargó repentinamente desde la multitud hacia Masa-Ji. En ese instante, Masa-Ji recibió una serie de notificaciones del sistema. Todas sus propias órdenes habían sido anuladas por este tipo. Esto significaba que este jugador del demonio del clan de la espada tenía un límite de divinidad de fuente interna considerablemente alto, o había participado en ciertos desafíos de sublimación de dioses antiguos, lo que le daba una mayor ventaja para anular las órdenes propias del objetivo. Por ejemplo, el desafío de sublimación de la diosa del amor extremo puede reducir el consumo de anulación de la orden propia de un enemigo. Otro ejemplo, el desafío de sublimación del dios antiguo de la primavera, donde la bonificación final se puede elegir como una recuperación rápida de maná o un consumo límite reducido de divinidad de la fuente interna. Hay varios desafíos de sublimación de dioses antiguos similares. Sin embargo, para los jugadores de nivel maestro del salón en este nivel, obtener este tipo de bonificaciones del desafío de sublimación es extremadamente difícil, e incluso si las obtienen, los valores de las bonificaciones son muy bajos, lo que los coloca en la parte inferior de las tablas de clasificación del desafío de sublimación. El jugador demonio del clan de la espada frente a ella era una rara anomalía. Muy agresivo. ¡Qué lástima! Me chocó. Masa-Ji se burló. Aunque todas sus órdenes fueran anuladas por el oponente, permaneció imperturbable. Después de todo, solo una persona podría anular todas sus propias órdenes. Su propia orden todavía afectaba a todos los demás. Este fue el proceso de transformación de una forma de vida ordinaria a una forma de vida de nivel divino. La existencia de su propia orden ya la había elevado más allá del reino mortal, las formas de vida ordinarias no tenían posibilidad de dañarla en lo más mínimo. Frente al jugador demonio del clan de la espada frente a ella, Masa-Ji todavía apretaba los puños, enfrentándolo de frente. Su divinidad de fuente interna no se había recuperado por completo, por lo que temporalmente no tenía intención de contraatacar, pero cuando sus puños golpearon, los feroces ataques del oponente fueron sorprendentemente desintegrados por sus golpes. Este fue el efecto de clase de Masa-Ji. Sus puños podrían usarse tanto para atacar como para defenderse. Al bloquear con los puños, podía anular por completo el daño del ataque enemigo. Siempre que su velocidad de ataque fuera lo suficientemente rápida, en teoría podía bloquear cualquier daño. Fue precisamente con esta habilidad que Masa-Ji permaneció firme y casi ileso, incluso cuando fue atacado por numerosas potencias de nivel maestro del salón. Aparte de tener ocasionalmente algunas órdenes propias anuladas y recibir un poco de daño, ella estaba casi ilesa a pesar de tal cerco, y su estilo de lucha era extremadamente feroz, lo que rápidamente hizo que la gente dudara en enfrentarla en combate cuerpo a cuerpo. Yin Feng no se apresuró a realizar un movimiento, porque estaba esperando. A medida que avanzaba la batalla, las órdenes propias de Masa-Ji se hicieron conocidas por más y más personas. En consecuencia, más y más potencias de nivel maestro del salón volaron desde la proa de la nave de luz del tiempo, uniéndose al cerco de Masa-Ji. En la nave de luz del tiempo, había bastantes maestros del salón del temple esqueleto de otros mundos planos que querían ayudar. Pero todos fueron detenidos por el señor Heu Bao. Lady Masa-Ji es lo suficientemente fuerte para manejarlo sola. Incluso si te unes con tu fuerza, simplemente serás pateado hasta la muerte, no tiene sentido. El señor Heu Bao era una potencia de nivel 500 o superior del templo de los esqueletos del cielo supremo. Tras sus palabras, las demás potencias del templo de los esqueletos obedecieron sin dudarlo. Todo esto fue observado por Yin Feng. El templo de los esqueletos parece haber brindado muchos beneficios a su propia gente, otorgando a estos maestros del salón de los esqueletos de varios mundos planos una cohesión considerable. Yin Feng esperó en silencio. Aproximadamente una hora después,
Decenas de miles de jugadores de nivel maestro de salón ya habían abandonado la nave de luz del tiempo, y más de 1000 de ellos participaron en el cerco de Masa-Hi. El resto se había dispersado por el antiguo campo de batalla para enfrentarse a las criaturas antiguas. Sin embargo, en tan poco tiempo, ningún equipo había logrado derrotar a una criatura antigua. Ya casi es la hora. In Feng observó la situación, sabiendo que la mayoría de los jugadores que querían rodear a Masa-Hi ya habían salido. Los que no habían salido todavía, era poco probable que. Así que, regresó silenciosamente a la cabaña, luego hizo un ataque desde la distancia. Bajo el disfraz de su gran autoridad hechizante, nadie notó sus acciones, o mejor dicho, incluso si lo hicieran, no conectarían su ataque distante con lo que estaba a punto de suceder. Porque el daño de este golpe, acompañado por la energía cataclísmica del elemento trueno, cayó instantáneamente desde la distancia sobre el antiguo campo de batalla, extendiéndose violenta y despiadadamente por todo el sistema estelar. Originalmente, Masa-Hi ya había golpeado y matado a 4 o 5 maestros de salón, pero su orden propia también había sido descubierta por los maestros de salón circundantes. Con diversas tácticas que surgían sin cesar, su salud a menudo sufría daños significativos, a veces incluso reduciéndose a la mitad. Afortunadamente, su capacidad de combate cuerpo a cuerpo era lo suficientemente fuerte, y su capacidad de recuperación era aún más asombrosa, lo que le permitió resistir hasta ahora a pesar de estar rodeada por 1000 personas. Al ver esta situación, Lord Heubao incluso sudaba un poco, sintiendo que Masa-Hi estaba bajo una inmensa presión. Los jugadores de nivel maestro del salón que rodeaban a Masa-Hi, por otro lado, sintieron esperanza, lo que los hizo aún más vigorizados, sin retroceder. Fue en este momento. De repente, una oleada interminable de energía del elemento trueno emergió del vacío del sistema estelar, envolviendo instantáneamente todo el antiguo sistema estelar del campo de batalla. En ese instante, las potencias del cielo supremo en la nave de luz del tiempo y las potencias del nivel maestro del salón que luchaban en el antiguo campo de batalla, incluido Masa-Hi, cambiaron drásticamente sus expresiones. ¿Disfrutas intimidando a mi subordinado? Ahora, es hora de resolverlo todo de una vez. Capítulo 1593. Despejen el campo al instante. El poder disuasorio de la gran autoridad de desastres naturales. En un instante, el infinito poder divino Tianai y la energía del elemento trueno surgieron desde todos los rincones de todo el sistema estelar. Los rayos se entrecruzaron y las luces eléctricas destellaron, llenando la visión de cada jugador. Español en todas partes, toda el área estaba completamente cubierta por la energía del elemento trueno. Hasta donde alcanzaba la vista, no había nada más que relámpagos. Y todas las viejas criaturas que tocaron estos relámpagos, así como todos los jugadores que estaban atacando o habían atacado a Masa-Hi, excepto aquellos en el barco de luz del tiempo, instantáneamente se convirtieron en una bocanada de humo negro como si se hubieran encontrado con el ataque más aterrador del mundo. Este fue el daño propagado por el poder divino Tianai, imbuido con el efecto de la gran autoridad de destrucción, enviando directamente a los objetivos de In Feng a una super salvación física. Ya fueran criaturas antiguas o jugadores, todos fueron completamente aniquilados por tal ataque, sin dejar rastro. Incluso si un individuo fuerte con la gran autoridad de los huesos estuviera presente, descubrirían que estos jugadores muertos no podrían resucitar, a menos que fuera una resurrección incondicional. De lo contrario, todos los demás métodos de resurrección convencionales serían ineficaces. Este fue el horror de daño estructural. Si solo se daña una zona local, esa parte nunca se recuperará. Si toda la estructura está dañada, ningún método convencional de recuperación será eficaz. Y fue en ese momento que ocurrió todo esto. Masa-Hi activó inconscientemente su efecto de endurecimiento corporal, intentando resistir el ataque de energía del elemento trueno que inundaba todo el sistema estelar. Sin embargo, descubrió que, al circular a su alrededor, la energía del elemento trueno era increíblemente suave y no le causaba daño alguno. En contraste, a su alrededor, los jugadores que la habían estado atacando se estaban convirtiendo en humo negro y cenizas bajo el enredo de los rayos. ¿Qué está sucediendo? Masa-Hi estaba completamente desconcertada. No siento ningún daño por este ataque. ¿Por qué murieron todos estos tipos? Igualmente sorprendidos estaban los individuos fuertes del cielo supremo en el barco de luz del tiempo, como Lord Heubao, Blood Secret Venerable y otros. El señor Heubao, como un poderoso miembro del Templo de los Esqueletos, estaba inicialmente muy preocupado por Masa-Hi. Cuando esta aterradora ofensiva golpeó, incluso él se estremeció, pues su intuición le decía que incluso él, un individuo de nivel 500,
sería extremadamente peligroso si se dejaba envolver por la energía del elemento trueno, y podría no ser capaz de resistirla. Pero inesperadamente, Masaji salió completamente ilesa. Y el venerable secreto de sangre del templo secreto Mirono, los ojos del anciano estaban realmente abiertos por la incredulidad. Al principio pensó que algún individuo poderoso había hecho un movimiento y finalmente iba a matar a Masaji, pero al observarlo más de cerca, Masaji no se vio afectada en absoluto. Y todos los jugadores que habían estado atacando a Masaji fueron asesinados. Incluso todas las criaturas antiguas de todo el sistema estelar fueron asesinadas al mismo tiempo. La vieja araña demonio del caos Estranca ha sido asesinada. Jugador con mayor contribución, Shadow 007, Broken Era, N grado 743.000. El viejo mono divino del apocalipsis su vagabundo del Ganges ha sido asesinado. Jugador con mayor contribución, Shadow 007, Broken Era, N grado 743.000. Una serie de mensajes de este tipo resonaron simultáneamente en la mente de todos, dejándolos estupefactos. Estos avisos del sistema sonaron cientos de veces en el mismo instante. Cientos de criaturas antiguas en todo el sistema estelar habían sido eliminadas. ¡Maldita sea! ¿Está Sombra 007 en nuestra nave? No, he estado mirando desde el principio hasta el final y no he visto a este tipo. La clave es que este viaje no pasó por el plano mundial N grado 743.000 de la era destrozada. ¿De dónde vino este ataque? Espera, ya sabíamos que este Sombra 007 posee el poder divino Tianai. ¿Será que este poder divino Tianai puede bombardear a distancia? Dios mío, es realmente posible. Se pueden activar otras grandes autoridades en todo el universo y en todos los espacios-tiempos. No hay razón para que este poder divino Tianai no pueda. Entonces la pregunta es, ¿cómo se transmitieron nuestras coordenadas espacio-temporales? JE, debe ser que hay un jugador en nuestra nave que pueda anclar coordenadas espaciales y envió en privado las coordenadas espaciales ancladas a ese Sombra 007. En la nave de luz del tiempo, los individuos fuertes del cielo supremo estaban todos susurrando y infinitamente conmocionados. Y los maestros de salón de los mundos planos que no habían abandonado la nave de luz del tiempo estaban llenos de un miedo persistente, felicitándose por no haber salido. Pero pronto, los jugadores regresaron del exterior en grupos. Muchos se sorprendieron de que no hubieran muerto, pero rápidamente encontraron un patrón. Los que no habían muerto eran los que no habían atacado a Masaji. Por el contrario, de todos los jugadores que participaron en el ataque a Masaji, ninguno de ellos regresó con vida. ¡Santo cielo! Ese Shadow 007 no está eliminando criaturas antiguas, está ayudando a Masaji. Me muero de risa, jajaja. El templo secreto mironista sí que ha dado una paliza esta vez, jajaja. Entonces, ¿el heredero de la gran autoridad de los huesos es este Sombra 007? No necesariamente. También podría ser la sombra de la civilización de la Estrella Azul, es solo que Sombra dejó que este Sombra 007 despejara este lugar. Así es, se dice que Shadow es el maestro de Shadow 007, con mayor poder de combate que Shadow 007, solo que sin el poder divino Tianai de Shadow 007. Pero estos dos son como siameses, si provocas a uno, provocas a ambos. Se recomienda tratarlos como una sola persona. Nadie sabía que este tipo era el único que parecía haber visto la verdad, aunque la verdad real todavía era un poco diferente de lo que él pensaba. En este punto, toda la nave de luz del tiempo cayó en un breve silencio. Nadie esperaba que, sin ningún jugador de Broken Era, no 743.000 abordando la nave, todo este viejo campo de batalla sería bombardeado remotamente por Shadow 007. Muchos jugadores quisieron inmediatamente descubrir quién de ellos había enviado las coordenadas espaciales a Shadow 007. Fijar coordenadas espaciales es una habilidad muy poco común. En general, incluso una gran autoridad, para activar a distancia, debe llegar personalmente a ese espacio y obtener sus coordenadas precisas. Sin embargo, si alguien ayuda a fijar las coordenadas espaciales, no es necesario. Porque las coordenadas espaciales de este universo son muy complejas. Mundos planos, cielo supremo, antiguo campo de batalla, cada uno tiene diferentes estándares de coordenadas espaciales. Cada punto de coordenadas preciso está compuesto por cientos de millones de caracteres especiales, completamente caóticos y aleatorios. Cuando un jugador está en un espacio, puede ver los caracteres de coordenadas espaciales de esa área, pero no puede avanzarlos,
solo puede hacer ciertas cosas basadas en esos caracteres de coordenadas espaciales, como activar una gran autoridad, etc. Si uno tiene la capacidad de anclar coordenadas espaciales, puede reenviar esas coordenadas espaciales, de lo contrario, solo puede guardarlas para su propio uso. Entonces, en la situación actual del viejo campo de batalla, la gente inmediatamente sospechó que alguien había enviado un mensaje privado con los caracteres de coordenadas espaciales anclados a Shadow 007. Pero no habían considerado que Sombra 007 estaba en realidad en su nave, mezclado con ellos, completamente discreto. Capítulo 1594. Si no tomo este gran poder, no podré dormir ni comer. En este momento, Infeng estaba ocupado procesando su gran cosecha. La razón por la que trajo a la reina malvada Pab Laguna fue porque su don oscuro había avanzado oficialmente al grado de los viejos días, e incluso había desarrollado un efecto especial. Mientras los enemigos estuvieran dentro de su rango de ataque, automáticamente serían afectados por el don oscuro, sin que ella necesitara golpear al objetivo para que surtiera efecto. Este fue el efecto especial después de que el talento realmente avanzó. Originalmente, cada vez que Infeng la traía, aumentaba temporalmente su talento al grado de los antiguos tiempos. Esto solo permitía que su talento tuviera un efecto perfecto contra los seres del grado de los antiguos tiempos, pero no podía hacer que su talento desarrollara nuevos efectos especiales. Ahora, cuando su talento don oscuro fue elevado al grado de los viejos días, afectando automáticamente a todos los enemigos dentro de su rango de ataque, Infeng la bendijo específicamente nuevamente, aumentando su rango de ataque. En realidad, el aumento en su rango de ataque fue algo inútil, porque su rango de percepción no podía detectar enemigos a decenas de millones de kilómetros de distancia. Pero ahora, su rango de ataque, debido a las bendiciones acumuladas de Infeng en diferentes equipos, habilidades, losas de piedra de Dios antiguo, así como los atributos acumulados de bendición de hueso, alcanzó directamente los 13,3 mil millones de kilómetros. Podría cubrir completamente todo el sistema estelar donde una vez estuvo Estrella Azul. Debes saber que el Sol está a solo 6 o 7 mil millones de kilómetros de Plutón. Sin embargo, el alcance de ataque de Pabrana alcanzó los 13,3 mil millones de kilómetros. Esto significaba que mientras estuviera en un sistema estelar, todos los enemigos en todo ese sistema estelar se verían afectados por su don oscuro. Cuando esos enemigos eran asesinados, si eran criaturas demoníacas, arrojarían el doble de botín; si eran jugadores, ella saquearía una de sus habilidades más fuertes. Tal como ahora. Cada vez que Infeng mataba a una vieja criatura, tanto el don oscuro como el ojo celestial codicioso surtían efectos simultáneamente. Permitir que una vieja criatura deje caer el botín de guerra que originalmente solo podrían dejar caer 1000 viejas criaturas. Estos botines de guerra incluían equipos y libros de habilidades. Desafortunadamente, en cuanto a la arena estelar de origen divino, cada criatura antigua solo podía obtener una, lo que dejaba a Infeng sin una mejor solución. Este objeto era el recurso de desarrollo más importante para los jugadores del cielo supremo. Me pregunto si el grado de mi ojo celestial codicioso aún no es lo suficientemente alto. Aún falta avanzar más. Solo produciendo suficiente arena estelar de origen divino, el desarrollo de Infeng en el cielo supremo podría progresar a pasos agigantados. De lo contrario, se enfrentaría al dilema de la arena estelar de origen divino completamente insuficiente. Después de todo, incluso ahora, Infeng necesitaba usar al menos varios cientos de arenas estelares de fuente divina cada 3,14 días, o incluso más de 1000, e incluso después de usar tanto, usar más arenas estelares de fuente divina aún tendría un efecto considerable. A diferencia de otros que no verían casi ningún efecto después de usar alrededor de 10 arenas estelares de fuente divina debido a los rendimientos decrecientes. La tasa de retorno decreciente de la arena estelar de fuente divina estaba relacionada con la suma de los atributos de 4 dimensiones de un jugador. Entonces, Infeng ya tenía una ventaja natural en este sentido, solo necesitaba suficiente arena estelar de fuente divina. La arena estelar de fuente divina solo es un recurso comercializable una vez que alcanzas el cielo supremo. Antes de llegar al cielo supremo, si quiero obtener arena estelar de fuente divina, solo puedo molerla. Infeng negó con la cabeza, no demasiado ansioso. Aunque el venerable secreto de sangre del templo secreto Mirono acababa de emitir una misión que podría recompensar 8000 arenas estelares de fuente divina, Infeng no podría obtener estas recompensas incluso si matara a Masa Ji, por lo que no se detuvo en estas cosas en absoluto. Justo entonces, en la nave de luz del tiempo,
Un jugador sugirió que quien fuera a recoger el botín dejado por las viejas criaturas sería quien enviara las coordenadas a Sombra 007. Pero ellos no sabían. El ojo celestial codicioso de Infeng recogió directamente todo el botín arrojado por las criaturas demoníacas en el espacio codicioso. El espacio codicioso, adjunto a la habilidad ojo celestial codicioso de nivel Dios Sol, ya había alcanzado 66.639 espacios, pero todavía era demasiado difícil contener todos los equipos y libros de habilidades arrojados por las viejas criaturas en todo este sistema estelar. Después de todo, cada criatura antigua ahora podría dejar caer casi 10.000 piezas de equipo y libros de habilidades. En respuesta, Infeng solo pudo operar rápidamente dentro de la cabina. De todos modos, no estaba en combate. Cada vez que el espacio codicioso se llenaba, entraba en la tierra ilusoria, arrojaba allí todo el botín, luego salía de la tierra ilusoria, regresaba a la cabina de la nave de luz del tiempo y usaba de nuevo el ojo celestial codicioso para conseguir botín. Con estas acciones repetidas, los movimientos de Infeng eran rapidísimos, entrando y saliendo de la tierra ilusoria varias veces por segundo. En poco tiempo, había recogido todo el botín dejado por todas las criaturas antiguas de todo el sistema estelar. En cuanto a las partes de las criaturas de antaño, eran aún más fáciles de manejar. Si fueran otros jugadores, solo podrían usar la tarjeta de contención de viejos tiempos para almacenar partes de criaturas de viejos tiempos, pero Infeng poseía el linaje de nivel primordial del maestro de las bestias devoradoras de estrellas. Este linaje podría absorber y transformar directamente partes de criaturas antiguas en sus propias habilidades. Entonces, mientras las partes de las criaturas de antaño estuvieran dentro del rango de percepción de Infeng y él tuviera derecho a recogerlas, podría absorberlas directamente con la línea de sangre del maestro de las bestias devoradoras de estrellas. Incluso se podrían almacenar duplicados de partes de criaturas antiguas. Infeng había discutido con el señor devorador de estrellas o apolotes sobre partes duplicadas de criaturas de tiempos pasados, que podrían ser consumidas y devoradas en el futuro para obtener mejoras de efectos. Esto es increíble, incluso tiene un efecto estrellado. Infeng se quejó en ese momento. Y en este momento, él mismo nunca había abandonado la nave de luz del tiempo, pero fácilmente recogió todo el botín arrojado por las viejas criaturas. Muchos de los que estaban esperando que alguien recogiera el botín para determinar quién envió el mensaje a Sombra 007, quedaron completamente atónitos. Podría ser que la persona rica sea tan rica que ni siquiera quiera las cosas que dejan caer las viejas criaturas. Todos ellos eran un poco incapaces de resistir el deseo de salir y recoger el botín, pero también tenían miedo de que el ataque de energía del elemento trueno volviera, y nadie se atrevió a abandonar la nave de luz del tiempo ni un paso. Para ellos, el botín dejado caer por aquellas viejas criaturas era realmente demasiado atractivo. Pero para Infeng, lo más útil fueron los enormes puntos de evolución proporcionados por estas viejas criaturas. Masaji se rascó la parte posterior de la cabeza mientras volaba de regreso a la nave de luz. No, ¿quién es Sombra 007? ¿Por qué me ayudó? Masaji parecía desconcertada. El señor Geubao fue a su encuentro y le explicó de inmediato: Sombra 007 es el heredero del poder divino Tianai de la era destrozada, y también hay una sombra del mismo mundo plano que él. Ambos poseen un poder de combate extremadamente aterrador. Señor Masaji, ¿cree que la gran autoridad heredera de nuestros huesos podría ser uno de ellos? Masaji negó con la cabeza. Ella ya había borrado todos sus recuerdos, entonces ¿cómo sabría quién era el heredero de la gran autoridad? Antes de que el heredero de la autoridad secreta de Mirar fuera eliminado, ella no quería saber ninguna información sobre su propio heredero de la gran autoridad, para que la otra parte no la espiara. Pero justo entonces, Infeng ya había comenzado su estrategia contra el heredero de la autoridad secreta de Peking. La gran autoridad heredera de la trascendencia, en lo profundo del templo del juicio de su mundo plano, no ha sido abordada durante tanto tiempo. El mundo plano de la autoridad secreta de Peking es el mismo. ¿Se dio cuenta del peligro? La noticia de que Infeng mató a la pequeña hada hechicera y se apoderó de la autoridad del alma ya había llegado al cielo supremo. Por lo tanto, no era difícil adivinar que Infeng podría usar ciertas condiciones para viajar a otros mundos Blueprint. El heredero de la autoridad secreta de la mirada podría haber presentido el peligro, por lo que impuso un estricto confinamiento en todo el mundo plano, impidiendo la libre circulación de nadie. Esto provocó que quienes quisieran adentrarse en las profundidades del templo del juicio no pudieran acceder. Sin embargo, Infeng todavía tenía un camino por recorrer. Si Infeng no hubiera obtenido esta autoridad secreta de espionaje,
finalmente estaría inquieto. Capítulo 1595. Lord Shadow ya ni siquiera actúa. El método de Yin Feng era muy simple. Si confiaba en sus medios actuales para lidiar con el heredero de la gran autoridad del límite superior y la autoridad secreta mirada, solo podía esperar. Tendría que esperar a que un mundo plano dentro del sistema Estrella Azul abriera una puerta espacio-tiempo, y a que la puerta espacio-tiempo del oponente se abriera simultáneamente. De esta manera, los expertos de nivel maestro del salón del oponente llegarían en la nave de luz del tiempo y serían capturados por Yin Feng en el antiguo campo de batalla, pero esta situación dependía demasiado de la suerte. Yin Feng todavía no sabía cómo hacer que el atributo de suerte de Eibu Lin Da Li Si surta efecto de manera específica. Al menos por ahora, la gran autoridad de la suerte de Eibu Lin Da Li Si no ha desbloqueado un efecto de suerte específico. Por lo tanto, Yin Feng solo podía confiar en otros medios. Esa era la lámpara divina de miríadas de manifestaciones, que había adquirido pero que aún no había usado. A través de la miríada de manifestaciones de la lámpara divina, pudo tomar prestados los permisos de uso de muchas otras grandes autoridades, y Yin Feng todavía tenía 7 permisos de uso gratuitos. A través de la gran autoridad de seguimiento, se pueden rastrear las coordenadas espaciales precisas de un objetivo específico. Aunque mis atributos actuales y mi límite de divinidad no son suficientes para rastrear directamente a otros herederos de gran autoridad, rastrear a los jugadores desde su mundo plano es fácil. Primero, rastrea a un experto de nivel maestro del salón del mundo plano del oponente que haya estado en el antiguo campo de batalla, obtén sus coordenadas espaciales precisas y luego usa amor extremo u otros medios para controlarlos. Entonces, haz que el oponente investigue las coordenadas espaciales precisas del heredero de la autoridad secreta mirada, y puedo usar el poder divino Tianai para destruirlos a distancia. Estaba bastante claro. La gran autoridad de rastreo no era muy efectiva en el cielo supremo porque rastrear objetivos que también eran herederos de la gran autoridad requería un consumo muy alto de divinidad, limitado por la lógica subyacente de God Forsaken Game. Incluso a un heredero de gran autoridad de rastreo con un nivel superior a 1000 le resultaría difícil rastrear a otros herederos de gran autoridad que acababan de llegar al cielo supremo. Y este era solo un aspecto. En las instrucciones de uso para el rastreo de la gran autoridad dentro de la lámpara divina de miríada de manifestaciones, se señaló específicamente que si el objetivo que se rastreaba era un heredero de la gran autoridad, incluso si el rastreo era exitoso, solo podía rastrear las coordenadas espaciales del objetivo de un cierto tiempo atrás, no sus coordenadas espaciales actuales. ¡Qué gran autoridad tan inútil! Sin embargo, esta cosa me resulta bastante útil en este momento. Yin Feng sonrió. En el cielo supremo, si uno no pudiera rastrear al heredero de la gran autoridad, el efecto de la gran autoridad sería extremadamente limitado. Pero en el mundo Blueprint, Yin Feng tomó prestada esta gran autoridad de rastreo para rastrear a otros jugadores en el mundo Blueprint del oponente, y luego usó a esos otros jugadores para investigar la ubicación del heredero de la gran autoridad, lo que fue equivalente a eludir las limitaciones de la propia gran autoridad de rastreo. Después de todo, solo en el mundo plano el rango de actividad de un heredero de gran autoridad es limitado. Si estuvieran en el cielo supremo, ¿quién sabe dónde estarían? Era como la diferencia entre un lago y un océano. Cuando hay un pez grande en un lago, Yin Feng puede rastrear primero a otros peces pequeños en el lago y controlarlos para encontrar la ubicación del pez grande. Pero cuando el pez grande está en el océano, si no se lo puede rastrear directamente, rastrear a otros peces pequeños es inútil. Porque los otros peces pequeños tampoco pueden encontrar la ubicación del pez grande. Entonces, en general, el método de utilizar esta gran autoridad de seguimiento solo era adecuado para Yin Feng en su etapa actual. Después de todo, después de que Yin Feng rastreó a un experto de nivel maestro de salón en el mundo plano del oponente, pudo controlarlos directamente y con fuerza, y había varios métodos de control. En este momento, Yin Feng recordó el mundo plano donde se encontraba Masa He. Temporalmente no planeó decirle la verdad a Masa He, ya que no sabía si Masa He todavía estaba siendo vigilada por el heredero de la autoridad secreta de miradas. ¿Quién sabía cómo operaba específicamente la autoridad secreta de miradas? Solo podía esperar hasta que Yin Feng eliminara por completo al heredero de la autoridad secreta Peking, luego ir al mundo plano de Masa He para decirle la verdad y ayudarla a mejorar sus talentos y demás. El jefe final de este antiguo campo de batalla aún necesita un día más para despertar. Tendré que esperar aquí otro día. Yin Feng observó la situación en el antiguo campo de batalla. Después de eliminar todas las criaturas antiguas, el jefe final, agregador de planetas, ya estaba en proceso de formación,
pero aún necesitaba 24 horas para formarse por completo. La situación del jefe final en cada campo de batalla antiguo era diferente. Pero Yin Feng nunca más se había encontrado con un jefe final del nivel bestia devoradora de estrellas. En cuanto a este agregador de planetas, Yin Feng también tenía que matarlo, de lo contrario, esta nave de luz del tiempo tendría que esperar 3 días antes de poder embarcarse en su viaje de regreso. Siempre que el jefe final fuera asesinado, la nave de luz del tiempo regresaría inmediatamente. Durante este periodo de espera, Yin Feng clasificó sus diversos botines de guerra. En términos de equipamiento y libros de habilidades, todos eran del grado All Days. Aunque el ojo celestial codicioso podía aumentar los objetos obtenidos en 2 grados, no había forma de evitarlo. El botín de guerra en el mundo plano y el campo de batalla antiguo solo podía llegar hasta el grado de los viejos días como máximo, lo que estaba limitado por las reglas de nivel más bajo del juego God Forsaken. Incluso si el ojo celestial codicioso pudiera alcanzar el nivel primordial, aún no podría superar esta limitación. Pero el efecto del ojo celestial codicioso le permitió a Yin Feng tener una tasa de caída del 100% de equipos y libros de habilidades de grado antiguo al derrotar a boss de grado antiguo e inmortal, lo que realmente le dio a Yin Feng libertad para adquirir equipos y libros de habilidades de grado antiguo. Después de todo, el número de boss de la vieja escuela era extremadamente pequeño. Pero el número de boss de grado antiguo y de grado inmortal era docenas de veces mayor que el de los boss de grado de los viejos tiempos. Y en la tierra ilusoria, la pequeña hada Saobei estaba ocupada una vez más, ayudando a categorizar los equipos y libros de habilidades que Yin Feng arrojó a la tierra ilusoria. Millones de piezas de equipo y libros de habilidades, todos de grado All Days, confundieron a la pequeña hada Saobei. Lord Shadow actúa como DJ y genera equipo directamente. Ya ni siquiera está fingiendo. Zhao Wei siguió corriendo de un lado a otro, agarrando montones de equipos y libros de habilidades, tropezando, completamente incapaz de entender de dónde provenían tanto equipo y tantos libros de habilidades. Una vez que estos libros de equipos y habilidades estuvieran categorizados y ordenados, ella compilaría estadísticas sobre ellos y luego seleccionaría una parte para realizar una subasta. Cualquier jugador perteneciente al sistema Blue Star podría participar en la subasta de forma remota, lo que garantizaría precios más altos. Zhao Wei estimó inicialmente que incluso si solo una décima parte de estos equipos y libros de habilidades de grado antiguo se pusieran a subasta, podrían venderse por decenas de billones de años de vida útil. Este era un número que su pequeño yo ni siquiera podía imaginar. Mientras tanto, Yin Feng aprendió todos los libros de habilidades de asesino que no había aprendido de estos equipos y libros de habilidades. En cuanto al equipamiento, el equipamiento actual de Yin Feng ya era de grado antiguo y había sufrido varias mejoras y elaboraciones, con la bendición de huesos también al máximo, por lo que temporalmente no necesitó actualizar su equipamiento. Tendría que esperar hasta llegar al cielo supremo y adquirir equipo de grado divino antes de que Yin Feng pudiera actualizar su equipo nuevamente. Al mismo tiempo, Yin Feng estaba comprobando sus puntos de evolución. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1596. Nivel Dios del Dominio, el ritmo del agua divina. Después del ojo celestial codicioso y varias otras bonificaciones, el total de puntos de evolución que obtuvo en este antiguo campo de batalla alcanzó los 378.000 millones. Hay que saber que Yin Feng solía obtener solo unos pocos miles de millones de puntos de evolución en una sola carrera del antiguo campo de batalla. Para evolucionar una habilidad del nivel Dios de la Luna al nivel Dios del Sol, tendría que esforzarse muchas veces para completarla. Pero ahora, la recompensa de una sola partida en Old Battlefield alcanzó directamente más de 300.000 millones de puntos de evolución. Esto fue 100 veces más ganancias que cuando llegó por primera vez al viejo campo de batalla. Además del efecto mejorado del ojo celestial codicioso, también estaba la bendición del Sol Cosmos, que, cuando se acumulaba, hacía que las ganancias de Yin Feng explotaran. Esta vez, Yin Feng planeó desarrollar la habilidad Rima del Agua Divina. Después de todo, había observado que en las batallas en el cielo supremo, la influencia divina era el factor más crucial. Y como aumentar el límite divino era bastante difícil, era mejor evolucionar Rima del Agua Divina para aumentar directamente la influencia divina de las habilidades y los efectos de las reglas. Primero,
Utilizó bendición del juicio para cambiar rima del agua divina de su grado inicial antiguo a una habilidad inicial de grado de los viejos días. Luego, evolucionó continuamente la habilidad inicial rima de agua divina de grado antiguo 4 veces, nivel de Dios nuevo, nivel de Dios de la luna, nivel de Dios del sol, y finalmente, nivel de Dios del dominio. Evolucionar del nivel Dios del sol al nivel Dios del dominio requirió la friolera de 314.000 millones de puntos de evolución, que Infeng gastó directamente. Rima del agua divina, grado de los antiguos, nivel Dios del dominio consume toda la divinidad para entrar en el estado rima del agua divina. Mientras esté en el estado rima del agua divina, el primer lanzamiento de la habilidad consumirá el estado rima del agua divina, y su influencia divina aumentará entre un 300% y un 800%. Esta habilidad tiene un tiempo de reutilización fijo, 180s-30s, pero se puede recargar 24 veces. Nuevo efecto de nivel Dios. Rima del agua divina se puede usar en unidades amigas. A nuevo efecto de nivel Dios de la luna, las habilidades afectadas por rima del agua divina consumen un 50% menos de divinidad cuando se usan, no pueden exceder el límite. A nuevo efecto de nivel Dios del sol, rima del agua divina se puede usar en unidades enemigas, se considera un estado negativo y su efecto cambia para reducir la influencia divina de la habilidad objetivo en un 80%. A nuevo efecto de nivel Dios del dominio, el efecto de rima del agua divina en uno mismo se vuelve permanente, no se requiere uso activo ni tiempo de reutilización, efectivo de forma permanente. Esta fue la primera habilidad de nivel Dios del dominio de Infeng, y su efecto dejó a Infeng completamente asombrado. Más de 300.000 millones de puntos de evolución, valen la pena. El efecto nivel Dios del dominio permite que la rima del agua divina sea permanente, lo que significa que todas mis habilidades y ataques recibirán una bonificación de influencia divina 8 veces mayor. La influencia divina final será 9 veces mayor. El límite divino actual de Infeng, de 4 millones, combinado con el efecto de la autoridad del sol, le otorgó una influencia divina base de 8 millones. Ahora, con un aumento del 800%, su influencia divina alcanzaría los 72 millones. Si abismara aún más sus habilidades, su influencia divina podría duplicarse nuevamente. Invencible. Si se encontrara nuevamente con un oponente como el hombre más guapo, Infeng podría reprimirlo directamente con influencia divina, sin dejarle posibilidad de tomar represalias. Y lo más importante, la mejora rima del agua divina de Infeng también poseería una influencia divina igualmente alta. Los enemigos que quisieran disipar esta mejora lo encontrarían imposible para jugadores comunes de varios cientos de niveles. Es más, estas eran solo las estadísticas actuales de Infeng. Una vez que Infeng ascendiera verdaderamente al cielo supremo, su límite divino experimentaría un rápido aumento, posiblemente incluso 10 o 100 veces. En ese momento, la influencia divina de las habilidades de Infeng realmente estaría más allá de la imaginación de los jugadores comunes. Por supuesto, Infeng también lo sabía. En el cielo supremo, muchos jugadores se habían desarrollado durante tanto tiempo que sus límites divinos, al igual que su daño, ahora se expresaban en niveles. Por ejemplo, Vacío, el heredero de la autoridad del destino, fue un ejemplo. Todavía era un poco irreal para Infeng desafiar tales existencias en el corto plazo. Precisamente por eso, intentaría desarrollarse lo máximo posible en el mundo Blueprint, sentando unas bases sólidas. Además de eso, también puedo consumir puntos de evolución para aumentar directamente los años de acumulación de una habilidad. Cada 10.000 puntos de evolución pueden aumentar los años de acumulación en 1 año. Al consumir 100.000 millones de puntos de evolución, una habilidad puede tener 10 millones de años de acumulación, lo que equivale a aumentar su influencia divina base en 10 millones. Infeng quedó un poco atónito cuando pensó en esto. Este fue el aspecto verdaderamente desafiante del cielo de Infinite Evolution. Esta tasa de aumento era algo que Infeng sabía desde que se encontró por primera vez con las habilidades de grado antiguo. Originalmente, su eficiencia de adquisición de puntos de evolución no era lo suficientemente alta, por lo que rara vez usaba esta función. Pero, ahora, mi límite divino actual es solo 4 millones. Solo necesito invertir 40.000 millones de puntos de evolución en una habilidad, y esa habilidad puede tener una influencia divina base de 4 millones. Ni siquiera necesitaría consumir divinidad, al lanzar esa habilidad obtendría 72 millones de influencia divina, y si se visualiza, podría incluso duplicarse. Una vez que eleve todas mis habilidades a un cierto nivel de años acumulados, ¿cómo podría alguien más luchar contra mí? Infeng sintió que se volvía cada vez más monstruoso.
En ese momento, miró sus puntos de evolución y descubrió que todavía le quedaban decenas de miles de millones. Decidió utilizarlos todos. Yin Feng evolucionó la habilidad inicial de grado antiguo, engendro de sombras, 2 veces al nivel dios de la luna. Su efecto original era que cada clon de sombra existente le otorgaba a Yin Feng una reducción de daño única. Tras evolucionar al nivel dios de la luna, cada clon de sombra existente le otorgaba a Yin Feng una reducción de daño 4x. Y cada evolución de la habilidad engendro de sombras aumentó el conteo de clones de sombras de Yin Feng en 2. Esto permitió que el conteo final de clones de sombra de Yin Feng llegara a 17, lo que equivalía a una reducción de daño total del 98,53%, reduciendo el daño que recibió a un 68%. Que una habilidad de asesino proporcionara una reducción de daño tan alta era extremadamente raro. Además, cuantos más clones de sombra había, mayor era el daño final de Yin Feng. Aunque no mucho, cada clon de sombra solo infligía un 10% de daño final, pero era mejor que nada. Con más de 30.000 millones de puntos de evolución restantes, Yin Feng los invirtió directamente en la habilidad de sigilo, Funeral Oscuro. Esto permitió que la habilidad poseyera directamente 3,68 millones de años de tiempo acumulado. Así, la influencia divina de la habilidad sigilosa de Yin Feng atravesó directamente los 100 millones. Acoplado con un nivel de sigilo de casi 1 millón. Incluso en el cielo supremo, siempre que no se aventurara tontamente en áreas de alto nivel, pocas personas podrían ver a través del sigilo de Yin Feng. Después de un día de espera, el jefe final del antiguo campo de batalla, el agregador planetario, finalmente se formó por completo y estaba rugiendo para anunciar su llegada, cuando de repente una luz de cuchilla invisible, acompañada de una catastrófica energía elemental de sangre, estalló instantáneamente a su alrededor, matándolo instantáneamente. Yin Feng, como siempre, lo mató a distancia y luego recogió el botín. Esta habilidad es buena. Los ojos de Yin Feng se iluminaron cuando vio un libro de habilidades de grado antiguo bastante excelente. Capítulo 1597. Habilidades de arquero, mata incluso desde lejos. Lo que le gustó a Yin Feng no fue una habilidad de asesino, sino un libro de habilidades para la clase arquero. Se llamó, aunque lejos, hay que castigar, un objeto de grado All Days, con el efecto de otorgar una bonificación de daño a todos sus ataques de proyectiles en función de la distancia de ataque. En otras palabras, cuanto mayor sea la distancia, mayor será el daño. Esta bonificación de distancia tenía un límite máximo, pero a los jugadores comunes les resultaría muy difícil alcanzarlo. Solo Yin Feng, si lanzaba un ataque de proyectil directamente usando los métodos del poder divino Tianai, bombardeando un horizonte lejano, esta habilidad le otorgaría a Yin Feng una bonificación de daño de 100 veces. Una sola habilidad que aumente directamente el daño en 2 niveles es extremadamente rara, incluso entre las habilidades de grado All Days. Lo único incómodo era que esta habilidad solo funcionaba en ataques con proyectiles. La mayoría de los ataques actuales de Yin Feng eran cuerpo a cuerpo. Ya fuera extinción instantánea o espada aniquiladora, todos causaban daño cuerpo a cuerpo y no se beneficiaban de la bonificación pasiva de la habilidad aunque lejos, debes castigar. Pero había un punto, además de Shadow Blade, había otra habilidad que era una habilidad de proyectil. Eso fue, Death Blade Rift. La grieta de la hoja muerta, creada por Death Blade Rift era naturalmente una habilidad de ataque de tipo proyectil. Y el daño de Death Blade Rift era, en realidad, el límite superior que Yin Feng podía alcanzar actualmente. En tan solo 0,3 segundos, Yin Feng ahora podía desatar cientos de ataques de extinción instantánea o espada de aniquilación, lo que significaba que el nivel de daño de Death Blade Rift en sí ya era 2 órdenes de magnitud más alto que una sola espada de extinción instantánea o espada de aniquilación. Junto con la bonificación de daño de, aunque lejos, hay que castigar. Esto significaba que el daño final de Yin Feng de Death Blade Rift superaría al de Instant Extinction y Annihilation Blade en su estado normal en más de 10.000 veces. Sin embargo, tampoco puedo aprender este libro de habilidades directamente. Solo puedo dejar que otros jugadores de la clase arquero lo aprendan, y luego lo robaré con mano del dios robador. Yin Feng pensó por un momento. Había bastantes jugadores de la clase arquero a su alrededor. Por ejemplo, Wang Ye-Wei-Yu y el joven arquero de ojos agudos del equipo de Wang Meng, pero estos jugadores de Blueprint World aún no habían alcanzado el nivel 100, por lo que no pudieron aprender este libro de habilidades aunque lejos, debes castigar. Entonces, Yin Feng solo pudo guardar el libro de habilidades por ahora e ir a buscar al hombre más guapo después de regresar. Después de Qin Cao Su Tao,
el segundo propietario de la pequeña autoridad del juicio de alto nivel desafiado con éxito por Infeng, esta clase oculta, demonio masculino, era una clase basada en arquero. Primero, deja que el hombre más guapo aprenda la habilidad. Entonces Infeng lo tomaría con la mano del dios robador. Perfecto. Y cuando Infeng mató al jefe final del antiguo campo de batalla desde lejos, y saqueó todo el botín desde lejos, todos los jugadores en la nave de luz del tiempo se miraron entre sí, completamente conmocionados. Shadow 007 está en el barco, lo garantizo, absoluta y definitivamente. ¿Qué me garantizas? Tiene el poder divino de Tianai. Ya tenía las coordenadas antes, así que activarlo de nuevo es fácil, ¿no? Pero ¿cómo saqueó el botín? ¿De qué sirve preguntarme? Yo no lo saqueé. Maldito por ciento yuanes chino @almohadilla y asterisco. Ya fueran los poderosos maestros del salón de otros mundos planos o los poderosos del cielo supremo, todos estaban asustados hasta la muerte esta vez. La clave era que, ya fueran los jugadores o las viejas criaturas asesinadas por el poder divino de Tianai afuera, sus cuerpos habían desaparecido por completo, ni siquiera había una posibilidad de salvarlos. Junto con esa ola de energía descontrolada del elemento trueno, el nivel de daño superó por completo su imaginación. ¿Era ese realmente el daño que los jugadores de Blueprint World podían infligir? ¿Cuántos beneficios se deben haber acumulado? En la nave de luz del tiempo, todos temblaban, sin atreverse a hablar en voz alta, por miedo a ofender a alguien inexplicablemente y luego ser inexplicablemente fijados por el poder divino de Tianai en algún momento desconocido. Infeng permaneció oculto y nadie notó su presencia. Pero todos sabían. Masa Ji, el dueño de la pequeña autoridad esquelética de alto nivel, estaba protegido por esa existencia. De lo contrario, ¿cómo pudo haber muerto tanta gente y Masa Ji estar completamente bien? Al mismo tiempo, la misión de matar a Masa Ji, emitida por el venerable secreto de sangre del templo secreto Mirono, se convirtió en una completa broma. ¿Quién se atrevería a matar a Masa Ji ahora? Todos los jugadores que habían tenido ideas sobre Masa Ji ya habían sido aniquilados, muriendo sin un lugar de entierro, sus cuerpos desaparecieron. Entonces, la gran autoridad del heredero de huesos tiene una conexión con esa sombra 007, o sombra. ¿Alguno de ellos heredó la gran autoridad de Bones? ¿O hay otra posibilidad? Innumerables personas comenzaron a especular. Y fue en ese momento. El señor Heu Bao del Templo de los Esqueletos, este pez gordo de la calavera, recibió repentinamente una solicitud de amistad. Era una solicitud de amistad de un mundo plano desconocido, y el ID de jugador era uno del que nunca había tenido idea. En circunstancias normales, ante una solicitud de amistad tan completamente desconocida, el señor Heu Bao definitivamente se negaría. Pero esta vez, presentía claramente que ese tipo podría tener algo. Incluso si esta persona simplemente lo agregó por aburrimiento o tratando de construir conexiones, no había daño en que agregara al amigo. Entonces aceptó la solicitud de amistad de la otra parte. El primer mensaje que la otra parte envió en un chat privado sorprendió a Lord Heu Bao. E1 Slide Kick, dame una coordenada espacial en el cielo supremo con anticipación. Cuando la nave de luz del tiempo atraque en el cielo supremo, lleva al venerable secreto de sangre a la coordenada que me des, y podrás presenciar su muerte. E1 Slide Kick, este era el ID del jugador con el que se disfrazó Infeng. Al contactar al señor Heu Bao con esta identidad disfrazada, Infeng no temió filtrar información, pues incluso si se filtraría la identidad de E1 Slide Kick. ¿Qué tenía que ver con Sombra 007? Y esa identidad, esencialmente no existía. Era simplemente una identidad creada por la gran autoridad hechizante. Incluso si los enemigos usaran gran autoridad como rastreo en esta identidad, no podrían fijar al objetivo. Y esta fue la declaración de guerra de Infeng al cielo supremo. Quienquiera que se atreviera a hacer tropezar a los jugadores de la línea Sombra 007, en el antiguo campo de batalla, Infeng poseía completamente la capacidad de buscar venganza, incluso si el oponente era una potencia del cielo supremo de más de 400 niveles. El venerable secreto de sangre era una potencia del cielo supremo de nivel 466. Pero Infeng ya había aprendido sus atributos y habilidades específicas, y tenía plena confianza en matarlo desde lejos a través del poder divino Tianai. Por supuesto, no funcionaría en la nave de luz del tiempo, porque nadie resultaría dañado en este lugar, pero después de que el oponente regresara al cielo supremo, ya no estaría protegido por la nave de luz del tiempo. ¿Presenciar la muerte del venerable secreto de sangre?
El señor Heu Bao recibió el mensaje privado de Infeng e inmediatamente cayó en estado de shock. Porque incluso él, que era docenas de niveles más alto que Blood Secret Venerable, no estaba seguro de derrotar a Blood Secret Venerable. Capítulo 1598. La muerte del Venerable Suemi. La nave de luz del tiempo navegó lentamente de regreso al cielo supremo. Cada vez que atracaba, un grupo de jugadores del Hall Master del mundo Blueprint salía corriendo del barco, como si tuvieran miedo de ser el objetivo. Por supuesto, en algunos mundos Blueprint, todos los jugadores de Maestro del Salón fueron eliminados. Se unieron para matar a Masahi y fueron aniquilados. Y el Venerable Secreto de Sangre, el anciano de túnica negra, un individuo poderoso del Templo Secreto Mirono en el Cielo Supremo, se ocultó, demasiado avergonzado para mostrar su rostro. Después de todo, había emitido una misión de exterminio, que fue interrumpida violentamente, convirtiéndolo en el hazmerreír. Si apareciera nuevamente, sería una completa desgracia para el templo secreto del Mirón. Pero alguien tenía que venir y molestarlo. El señor Heu Bao rió con picardía afuera de la cabaña del Venerable Secreto de Sangre. Venerable Secreto de Sangre, eres demasiado inútil, eres un desperdicio, ¿ya te has rendido? Sigan enviando misiones para matar a Nuestra Señora Masahi. ¿Son todos los miembros del Templo Secreto Mirón tan cobardes como tú? Ah, es cierto, el Templo Secreto Mirón es una rata en la cuneta, siempre fisgoneando y espiando los secretos de los demás. El señor Heu Bao se paró afuera de la puerta del Venerable Secreto de Sangre, burlándose de él durante media hora seguida sin repetirse. Esto hizo que el rostro del Venerable Secreto de Sangre se tornara de un color lívido como el hígado de cerdo. ¡Idiota! Cuando regrese al cielo supremo, estarás muerto. El Venerable Secreto de Sangre pidió refuerzos en secreto. Claramente, el señor Heu Bao lo provocó con éxito. En realidad no había creído la información proporcionada por el misterioso nombre clave, te haré una placa de deslizamiento, hasta ahora, pero después de pensarlo 2 veces, solo por la oportunidad de hacer sufrir al Templo Secreto Mirono, no había nada que perder con intentarlo. Había 2 formas de llevar al Venerable Secreto de Sangre a una coordenada espacial específica. Uno era secuestrarlo por la fuerza, pero esto era bastante difícil, ya que Lord Heu Bao no era mucho más fuerte que él, lo que hacía difícil controlarlo por la fuerza. En otras palabras, si pudiera secuestrarlo por la fuerza al lugar, entonces no necesitaría que otros mataran al Venerable Secreto de Sangre, podría hacerlo él mismo. El otro método era enfurecer al Venerable Secreto de Sangre y atraerlo a un lugar específico. En este sentido, el señor Heu Bao se sintió un experto. Así que fue directamente a la cabaña y comenzó a burlarse del Venerable Secreto de Sangre cara a cara. Por supuesto, el señor Heu Bao también respondió a Infeng, adivinando que podría no ser el único Venerable Secreto de Sangre en el punto de coordenadas. Era muy probable que este tipo reuniera ayudantes con anticipación, y luego perseguirían y matarían al señor Heu Bao juntos. Naturalmente, el señor Heu Bao no tenía miedo. Después de todo, la gente del Templo del Esqueleto no tenía nada más que ser genuinamente duros y de piel gruesa. Era casi imposible para jugadores del mismo nivel matarlo, y los jugadores de alto nivel no podían llegar a su área. Así podía jugar como quisiera. Cielo Supremo, Quinto Cielo, Astillero del Tiempo. Esta era el área de nivel inferior del Cielo Supremo, donde el nivel máximo para los jugadores era 600. Es importante saber que el Cielo Supremo tiene un total de 33 cielos. A excepción del 33º cielo, que es la ubicación de cientos de templos principales, desde el primer hasta el 30º cielo, todas son áreas de nivelación y de lucha de monstruos para los jugadores. Cuanto más alto sea el cielo en el Cielo Supremo, más viejos y antiguos serán los monstruos que aparezcan, y mayor será la calidad y la antigüedad del equipo arrojado. El quinto cielo era básicamente el área de nivelación para los jugadores entre los niveles 500 y 600. Los jugadores de bajo nivel podían ir libremente a áreas de alto nivel, pero a los jugadores de alto nivel se les prohibía ir a áreas de bajo nivel. Por ejemplo, el Venerable Secreto de Sangre de nivel 466 podría llegar al quinto cielo, pero el señor Heu Bao, que ya estaba por encima del nivel 500, no pudo bajar al cuarto cielo, y así sucesivamente. En este momento, un jugador con cabeza de esqueleto voló desde el astillero del tiempo, dirigiéndose hacia un pequeño cinturón de asteroides en el sistema estelar donde se encontraba el astillero. Cada asteroide aquí era tan grande como la luna de la estrella azul y formaba densamente un cinturón de asteroides que giraba alrededor de la estrella central. Era el señor Heu Bao. Sus movimientos eran un tanto furtivos, luciendo cauteloso. Mientras tanto,
el venerable secreto de sangre se reunió con sus amigos previamente acordados en el astillero del tiempo y rápidamente siguió al señor Hu Bao. Él no sabe que lo estamos rastreando. Naturalmente, el arte secreto de rastreo de mi hermano no es algo que cualquiera pueda descubrir. Este tipo que te insulta nos está insultando a nosotros 3 hermanos. Estos 3, uno del templo secreto Mirón, uno del templo del rastreo y uno del templo del desorden, todos vinieron originalmente del mismo mundo plano, por lo que su relación era muy buena. Esta vez, perseguir a Lord Hu Bao fue en parte porque Lord Hu Bao se había burlado del venerable secreto de sangre durante media hora, y en parte porque querían rastrearlo para ver si podían obtener información sobre el heredero de la gran autoridad de los huesos. Para ellos, esa información podría venderse a un precio astronómico. Y cuanto más reservado era el señor Hu Bao, más sentían que este tipo parecía saber algo. Originalmente, el gran heredero de la autoridad del templo secreto Mirono no había recibido ninguna noticia, pero eso fue antes. Esta vez, con Sadou 007, ayudando a Masa Ji a eliminar tantos atacantes, quizás la otra parte ya había contactado en secreto a Lord Hu Bao y Masa Ji. Pase lo que pase, tenían que descubrir la verdad. Tenían que aprovechar la oportunidad de hacerse ricos. Después de todo, en este cielo supremo, la riqueza significaba fuerza. Siempre que hubiera suficiente riqueza, ya fuera arena estelar de fuente divina o vida útil, se podría convertir directamente en poder de combate. Nadie pudo resistirse a esta tentación. Cuando los 3 llegaron a este cinturón de asteroides, encontraron que el entorno era complejo y que Lord Hu Bao podía estar escondido en cualquier rincón. Por temor a ataques sorpresa y emboscadas, los 3 no se separaron sino que avanzaron juntos. Mientras buscaban dentro del cinturón de asteroides, pronto se sintieron atraídos por un lugar determinado. A través de una autoridad menor de rastreo, uno de ellos descubrió los movimientos sospechosos de Lord Hu Bao. Parecía estar comunicándose con alguien dentro de un asteroide. Los 3 estaban muy contentos, pero no relajaron su vigilancia. Después de comprobar cuidadosamente que no había nadie más alrededor, finalmente se relajaron y cargaron hacia el asteroide. Desafortunadamente, lo que no sabían era que esta era una pista lanzada deliberadamente por Lord Hu Bao para que la gente la rastreara, y fue lanzada en un momento preciso. Y entonces, cuando los 3 entraron al asteroide y finalmente vieron al señor Hu Bao, tenían la intención de actuar. Auge. Una aterradora oleada de energía del elemento fuego del poder divino de Tianai estalló instantáneamente, incinerando todo el asteroide en cenizas. El venerable secreto de sangre y sus 2 amigos fueron instantáneamente envueltos en llamas. En el mar de fuego, solo el señor Hu Bao permaneció completamente ileso. Esta situación hizo que los ojos del señor Hu Bao se abrieran de par en par. Maldita sea, realmente llegó. Aunque el cielo supremo y el mundo plano no pueden comunicarse, siempre que yo proporcione las coordenadas, en el momento señalado, en el lugar señalado, simplemente explotó. No solo eso. Para matar instantáneamente al venerable secreto de sangre y otras 2 potencias del cielo supremo de nivel similar, el método de ataque tendría que tener al menos decenas de millones de influencia divina, ¿verdad? Solo entonces podría suprimir algunas de las pasivas de reducción de daño del oponente. Lo más crucial es que el daño producido es demasiado alto, ¿no? Un planeta del tamaño de la Luna se derritió instantáneamente. Incluso el venerable secreto de sangre y sus 2 amigos, que poseían la barrera de la fuente de la divinidad, no pudieron soportar el aterrador daño del bombardeo del poder divino de Tianai. Fueron vaporizados instantáneamente, al igual que los jugadores del maestro del salón en el antiguo campo de batalla, sin dejar huesos atrás. Capítulo 1599. ¿Qué pasó? En ese mismo momento, el señor Hu Bao, que había presenciado cómo el venerable secreto de sangre y sus 2 compañeros eran aniquilados, estaba completamente desconcertado. Sadou 007, el heredero del poder divino de Tianai, realmente todavía está en el mundo plano, por debajo del nivel 100. Nosotros en el cielo supremo tenemos la bendición de la barrera de la fuente de la divinidad. Estos tipos, como Blood Secret venerable, al menos tienen una barrera de fuente de divinidad de 7 capas, como máximo, solo sufrirían 26 tipos de aumentos de daño acumulados. Y sus HP y defensas superan por mucho los jugadores del mundo Blueprint, al menos, debería reducir el daño en 20 o 30 niveles. Matarlos instantáneamente significa que el daño base del oponente, incluso con solo 26 tipos de aumentos de daño acumulados, puede alcanzar el nivel 40 o superior. Esto es,
se ha convertido en una potencia del nivel Dios del Sol antes incluso de alcanzar el cielo supremo. El señor Jehu casi se desmaya. Porque convertirse en una potencia del nivel Dios del Sol no es tan fácil incluso en el cielo supremo. Muchos jugadores llegan al cielo supremo y después de cientos de años de desarrollo, son simplemente del nivel Dios de la Luna. Sin embargo, el heredero del poder divino de Tianai, mientras aún está en el mundo plano, ¿ya ha alcanzado un daño de nivel Dios del Sol? Y esto es después de haber sido resistido por la barrera de la fuente de la divinidad. De lo contrario, ¿el daño producido sería aún mayor? Además, este es solo el daño mínimo que posee. No soy el venerable secreto de sangre, así que no sé cuánto daño recibió realmente. ¿Es posible que su daño sea mayor de lo que imaginaba? ¿50 niveles? 55 niveles. El señor Jehu no lo sabía, ya no podía imaginarlo. Pero sabía que cuando Blood Secret Venerable y sus dos compañeros fueron asesinados instantáneamente y simultáneamente, se pudieron confirmar tres cosas. En primer lugar, el valor del daño de ataque de ese heredero Tianai había alcanzado al menos el estándar del nivel Dios del Sol. En segundo lugar, el ataque lanzado por ese heredero Tianai poseía una influencia divina extremadamente alta, al menos más de 50 millones. Porque Blood Secret Venerable y los otros ciertamente poseían algunas habilidades invencibles con alta influencia divina, pero como aún así fueron asesinados instantáneamente, eso significa que el ataque del oponente tenía influencia divina que superaba su influencia divina más alta, suprimiéndolos por completo. En tercer lugar, el heredero del poder divino de Tianai probablemente ya poseía la divinidad de la fuente interna. Aunque desconocía la situación exacta, sin ella, sería imposible eliminar al venerable secreto de sangre y a sus dos compañeros simultáneamente. Después de todo, la orden propia combinada de estos tres individuos ascendía a 500 o 600, y aunque la orden propia es difícil de utilizar de manera efectiva en el cielo supremo, estas órdenes propias pueden ser activadas a través de la divinidad de la fuente interna, poseyendo así influencia divina. Una orden propia equivale a un efecto de regla. Poseer más orden propia significa un estilo de combate más versátil. Sin la divinidad de la fuente interna, se requerirían al menos 3 millones de influencia divina para negar completamente la orden propia de estos tres individuos, lo cual es imposible para los jugadores que no han alcanzado el cielo supremo. Pero con la divinidad de la fuente interna, solo se necesitan unos pocos cientos de puntos de divinidad de la fuente interna para negar todo este orden propio. Demasiado feroz, demasiado feroz. Entonces, ¿nuestra gran autoridad heredera de huesos es al menos aliada de este Sombra 007? ¿O quizás incluso del propio Sombra 007? El señor Jehu estaba tan feliz como un mono. La información de que Blood Secret Venerable y sus dos amigos fueron asesinados instantáneamente se transmitió directamente a sus respectivos gremios, y Infeng no ocultó su nombre en clave en absoluto. Así, la noticia de que el venerable secreto de sangre fue asesinado por Sombra 007 se extendió instantáneamente por todo el cielo supremo. Normalmente, que un jugador como Blood Secret Venerable muera no causaría ningún impacto en el cielo supremo, porque simplemente hay demasiados jugadores en ese nivel. Pero la clave es que este tipo fue asesinado por Shadow 007. Esto cambia completamente el concepto. Hay que saber que Shadow 007 ni siquiera ha llegado al cielo supremo todavía. Porque, si ya hubiera llegado al cielo supremo, entonces el poder divino de Tianai no podría haber sido bombardeado hacia el antiguo campo de batalla. Generalmente, todas las grandes autoridades no pueden ser liberadas desde el cielo supremo hacia abajo. Tanto el mundo plano como el antiguo campo de batalla se consideran mundos inferiores al cielo supremo. Por supuesto, en circunstancias normales, tampoco habría ningún heredero de gran autoridad del mundo plano que pudiera lanzar al cielo supremo. La mayor dificultad no es la falta de coordenadas precisas, sino la insuficiente influencia divina. Algunas grandes autoridades con efectos especiales, cuando se usan en un área objetivo, requieren más influencia divina cuanto más fuertes sean los jugadores en el área, y un heredero de gran autoridad del mundo plano, incluso si solo quisiera usar la gran autoridad en potencias ordinarias en el cielo supremo, nunca tendría suficiente influencia divina. Esto es equivalente a cuando Infeng pisó por primera vez el barco de luz del tiempo. En el barco, esos jugadores de niveles 400 a 500 eran todos potencias a las que solo podía admirar, completamente invencibles. Pero ahora es diferente. Infeng mata instantáneamente a potencias de niveles 400 a 500 como Blood Secret Venerable. Esto también se benefició de la habilidad recientemente mejorada, Rima del Agua Divina, de Infeng,
que rompió directamente la influencia divina de sus habilidades de ataque en más de 100 millones. Si bien los jugadores normales de niveles 400 a 500 pueden absorber arena estelar de fuente divina diariamente para aumentar su límite de influencia divina, y el equipo de grado divino también proporciona bonificaciones de influencia divina a varias habilidades, sus medidas defensivas regulares primarias usualmente solo alcanzan unos respetables 30 a 50 millones de influencia divina. No hace mucho tiempo, Yin Feng no podía atravesar esta influencia divina de 30 a 50 millones, pero su velocidad de mejora era simplemente demasiado rápida, superando directamente este nivel y avanzando hacia uno superior. Mientras tanto, Yin Feng ya había regresado a Ciudad Sombra en Estrella Azul. Activó el poder divino Tianai hacia las coordenadas espaciales proporcionadas por el señor Heu Bao, en el momento que habían acordado. Estas coordenadas espaciales estaban compuestas por billones de caracteres diferentes, su complejidad era inimaginable, pero para Yin Feng ahora, simplemente memorizarlas no era una dificultad muy alta. Me pregunto si el señor Heu Bao puede atraer al objetivo al área acordada dentro del tiempo acordado. En realidad, Yin Feng todavía estaba un poco escéptico. El poder divino Tianai es, después de todo, un ataque de área de efecto, por lo que siempre que el objetivo se encuentre dentro de un cierto rango del área acordada dentro del tiempo especificado, funcionará. Luego, a la hora acordada, Yin Feng activó directamente el poder divino Tianai, e inmediatamente, llegaron 3 mensajes de muerte. Hay gente aquí. En el momento en que Yin Feng escuchó los mensajes de muerte, inmediatamente activó la alta autoridad del juicio, llevando a los 3 oponentes a la tierra del juicio. Luego, él mismo también entró en la tierra del juicio. Vio al venerable secreto de sangre y a sus 2 compañeros, que acababan de ser asesinados y llevados a la tierra del juicio. ¿Qué pasó? El venerable secreto de sangre y sus 2 compañeros se miraron entre sí en el laberinto de jade blanco, completamente desconcertados. Capítulo 1600. ¿Qué es la gran autoridad del sol? Nunca había oído hablar de ella. Tierra del juicio. En un laberinto de jade blanco, el venerable secreto de sangre, vestido con una túnica negra, tenía su cuerpo semitransparente cuando él y 2 compañeros llegaron aquí. Sus cuerpos físicos habían sido destruidos por el poder divino Tianai y la gran autoridad de destrucción de Yin Feng, pero tras ser llevados a la tierra del juicio, sus cuerpos físicos se remodelaron lentamente. Esta función fue bastante atroz, lo que hizo que Yin Feng se preguntara si podría usar este punto para revivir unidades aliadas en el futuro. Por supuesto, por ahora, todavía tenía que lidiar con Blood Secret Venerable y sus 2 compañeros. Silbido. Un apuesto y apuesto demonio masculino apareció de repente sobre el laberinto de jade blanco. No era otro que el hombre más guapo. Fue convocado por Yin Feng, listo para adquirir la habilidad, aunque lejos, debe castigar, para Yin Feng, pero inmediatamente vio a los 3 individuos desconcertados, Blood Secret Venerable y sus compañeros. Así que el hombre más guapo también estaba un poco desconcertado. No, ¿cómo llegaron aquí estos tipos, que tienen más de nivel 400? El hombre más guapo parecía desconcertado. Sabía que esta era la tierra del juicio, y básicamente solo aquellos asesinados por sombra serían enviados aquí. En otras palabras, ¿Sadou mató a estos 3 tipos mayores de nivel 400? Espera un minuto. Hace un rato estaba luchando contra mí hasta casi detenerme, y ahora puede derrotar a tipos de más de nivel 400 tan rápido. Cuando el hombre más guapo se dio cuenta de todo esto, inmediatamente se quedó sin aliento. No hace mucho, Sombra, todavía competía con él con millones de influencia divina. En un abrir y cerrar de ojos, en realidad mató a varias potencias del cielo supremo con al menos decenas de millones de influencia divina. ¿Es siquiera humano? Lo que no sabía es que cuando Blood Secret Venerable y sus 2 compañeros vieron al hombre más guapo, también se sorprendieron. ¿No es este el demonio masculino que causó tanto revuelo en el primer cielo antes? Así es, de verdad es él. Se dice que muchas mujeres ricas y hermosas doncellas del cielo supremo quedaron cautivadas por él y le dieron muchos recursos. Lo más crucial es, ¿no es este tipo el dueño de la pequeña autoridad superior del juicio? Es el joven que regresó al templo del juicio. ¿Podría ser que la sombra 007, que nos mató, también tenga la alta autoridad del juicio? El venerable secreto de sangre y sus 2 compañeros quedaron instantáneamente paralizados por el miedo. En ese momento, Yin Feng estaba de pie en la plataforma de jade blanco, hizo que el hombre más guapo volara a su lado y le entregó el libro de habilidades, aunque lejos, debes castigar, aprende esta habilidad. El hombre más guapo tomó el libro de habilidades,
algo sorprendido, Su Alteza Sadou, ¿de verdad me encontraría un libro de habilidades? Pero este libro de habilidades de grado antiguo es de un rango un poco bajo. Simplemente aprende cuando te lo diga, deja de decir tonterías. In Feng agitó la mano. El hombre más guapo no tuvo más remedio que aprender la habilidad directamente. Después, la mano del dios ladrón. In Feng usó su talento viaje divino de miríadas de cosas para transformarse en un brazo líquido y golpeó directamente el hombro del hombre más guapo. Al instante robó la habilidad, aunque lejos, debe castigar, que luego entró en el espacio de habilidad de la mano del dios robador. Las habilidades robadas por la mano del dios robador duplican su valor. Así que In Feng las investigó. Ahora que poseía la habilidad aunque lejos, hay que castigar, podía aumentar hasta 200 veces el daño de los proyectiles de largo alcance. Y esta habilidad inicial de grado antiguo puede seguir evolucionando hacia arriba. Este no es el límite. In Feng asintió con satisfacción. Cuando tuviera suficientes puntos de evolución la próxima vez, podría evolucionar esta habilidad directamente al nivel de Dios del dominio. El hombre más guapo, cuya habilidad había sido robada, quedó atónito en el acto. Pensó que In Feng le estaba dando el libro de habilidades como regalo, pero no esperaba, que se lo daría y luego le robaría la habilidad. No me extraña, que haya pensado demasiado. El hombre más guapo lloró. In Feng despidió al hombre más guapo. Luego liberó a Osirio para que se ocupara de Blood Secret Venerable y sus dos compañeros. Cab, Cub, Cub. Osirio se rió ruidosamente mientras salía, batiendo sus alas y dando vueltas sobre el laberinto de jade blanco, mirando al venerable secreto de sangre y sus dos compañeros. Ustedes tres, ¿saben a qué tipo de existencia se enfrentan? Los tres miraron a Osirio, temblando ligeramente. ¿Qué clase de existencia? Después de todo, sabían que ellos mismos habían sido asesinados instantáneamente por Sombras 007, sin ninguna capacidad o posibilidad de resistirse, lo que les hizo darse cuenta de que ahora eran prisioneros. Así que fueron muy obedientes. Él es el heredero de la alta autoridad del juicio, la gran autoridad hechizante y el poder divino Tianai. Él es el heredero de los huesos, el amor extremo, el deseo inquebrantable, la destrucción del mundo, la muerte, el alma y la autoridad del sol. Él es también el heredero de la libertad, la gran autoridad de la destrucción y la gran autoridad del caos. Cuando Lao Ao dijo estas palabras, el venerable secreto de sangre y sus dos compañeros abrieron mucho la boca, mucho los ojos, con expresiones de incredulidad y conmoción. ¿No dijeron que todas estas eran noticias falsas? Tonterías. Debe haber algo de verdad y algo de mentira. Ahora parece que estas 13 grandes autoridades son verdaderas. Espera, ¿qué clase de gran autoridad es la autoridad del sol? Nunca había oído hablar de ella. No deberías concentrarte en por qué fue capaz de conseguir 13 grandes autoridades en el mundo plano. El venerable secreto de sangre y sus dos compañeros estaban todos algo incrédulos. En el cielo supremo, cada heredero de una gran autoridad es una existencia extremadamente importante, respetada por innumerables personas y envidiada por innumerables otras. Mientras uno posea una gran autoridad, uno es un ser superior en el cielo supremo. Pero esta persona frente a ellos en realidad poseía 13 grandes autoridades. Y lo que los sorprendió aún más fue, In Feng, que apareció ante ellos, no era invisible, y Sombra, se mostraba directamente como su idea de juego sobre su cabeza. No debería ser el heredero del poder divino de Tianai, Sombra 007. ¿Podría ser que Sadou y Sadou 007 sean la misma persona? ¡Santo cielo! Caso cerrado. Gracias a la gran autoridad hechizante, este tipo puede disfrazarse de cualquier otro jugador. Entonces Sombra y Sombra 007 son ambos él. Blood Secret Venerable y sus dos compañeros pensaron que habían entendido la verdad, pero de hecho, las dos identidades de In Feng eran realmente dos identidades de jugador, equivalentes a dos cuentas de juego. Esto era más avanzado que el disfraz de gran autoridad hechizante, porque era un permiso obtenido modificando esencialmente la lógica subyacente del juego. En el nivel de juego God Forsaken, Sadou y Sadou 007 son personajes del juego existentes. A diferencia del Soy una pala deslizante de ahora, que era un personaje virtual, inexistente. Naturalmente, In Feng no se molestó en desperdiciar palabras con ellos. Mientras Osirio fue a educar a los tres, In Feng comenzó a usar la autoridad de rastreo.
Aunque consultar información relacionada con la gran autoridad a través del núcleo omnisciente consumía demasiado para que Infeng lo soportara, consultar otra información era muy fácil. Por ejemplo, Infeng gastó directamente decenas de miles de divinidad para consultar la lista de jugadores que habían visitado la nave de luz del tiempo y participado en el antiguo campo de batalla en el mundo plano donde se encontraba la gran autoridad del heredero secreto Mirador, en las últimas 3 veces. Mientras no investigara al heredero de la gran autoridad del espionaje secreto, la divinidad consumida fue muy poca. Esto es, la primera esposa, segunda esposa, tercera esposa del gran heredero de la autoridad del secreto Mirón. La información que consultó Infeng contenía muchas opciones de jugador que se podían rastrear. Jefe, definitivamente debe elegir a la primera esposa. Como es la primera esposa, todo en ella debe ser grandioso. De repente Osirio se inclinó y dijo: si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.